¿Me escuchan ahora? Creo que sí. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a esta ceremonia de la presentación del tomo 1 de las obras completas de Raúl Rangel Frías y a la ceremonia de clausura del centenario en su homenaje. Voy a mencionar a los nombres de las personas que nos acompañan en el presidium. Por supuesto, el doctor Jesús Anser Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La licenciada Alejandra Rangel Hinojosa, hija de don Raúl Rangel Frías. El doctor Alfonso Rangel Guerra, director del Centro de Estudios Humanísticos y ex rector de esta máxima casa de estudios. El licenciado Humberto Salazar Herrera, integrante del comité organizador del centenario de Raúl Rangel Frías. Y una servidora, María Luisa Martínez Sánchez, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias. Nos acompañan también los secretarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezados por el ingeniero Rogelio Garza Rivera, secretario general. Nos distingue con su presencia familiares del licenciado Raúl Rangel Frías, la licenciada Elena Rangel Hinojosa, el licenciado Raúl Rangel Hinojosa, el doctor Alfonso Rangel Guerra y, por supuesto, la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa. Integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezados por el maestro en Ciencias Juan Francisco Garza Tamés, su presidente. Miembros de la Comisión de Hacienda, el doctor Óscar de la Garza Castro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Integrantes del comité organizador del centenario de Raúl Rangel Frías, la maestra Mayra Covarrubias Martínez, el licenciado Francisco Valdés Treviño, la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa y una servidora somos parte del comité, directoras y directores centrales de facultades y preparatorias, profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidas, bienvenidos todos, público en general, que nos ha acompañado a lo largo de este centenario. En esta ocasión vamos a presentar como uno de los, yo diría cierre-apertura, porque tenemos pendiente la obra completa y vamos a presentar el primer tomo, sin duda, una parte sustancial de la obra de Rangel Frías. Y me voy a permitir moverme hacia la mesa para llevar a cabo este evento. Quienes nos acompañan aquí al frente son al mismo tiempo, la mayoría de ellos, quienes van a comentar esta importante obra, que es el volumen 1. Y yo cedería la palabra al licenciado Humberto Salazar Herrera, integrante del comité organizador del centenario de Raúl Rangel Frías. Gracias. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Mi participación se centrará en hablar un poco de manera sintética sobre el proyecto de las obras completas de Raúl Rangel Frías, que es apenas uno de los trabajos que se propuso el Comité de Celebración de su Centenario, en el que tuve el privilegio de participar. Mi colaboración en este comité se debió, creo yo,
al hecho de que hace 20 años me tocó en suerte preparar una antología de textos de don Raúl, escritos, que publicó el gobierno del Estado unos meses después de su desaparición en el año de 1994. Aunque debo mencionar que yo conocí a don Raúl desde 1983, hace 30 años, gracias a la intermediación de nuestro amigo común Celso Garza Guajardo, y también tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de la Cultura de Nuevo León durante los 4 años en que el licenciado Rangel dirigió este organismo cultural entre 1987 y 1991. Fue muy afortunado que 20 años después de todo aquello, con motivo del centenario de su nacimiento, nuestra universidad realizara un amplio programa conmemorativo y editorial y que acogiera con beneplácito la idea de publicar sus obras completas. Este proyecto, sin embargo, hay que decirlo, se anticipaba como una labor no exenta de dificultades. Asumimos el compromiso pensando en que teníamos todo el apoyo de este comité en el que participaban personas vinculadas a don Raúl o bien conocedores de su obra y su actuación pública. El plan de publicación de las obras completas se proyectó en 4 volúmenes, organizados con un criterio temático o de género que agrupó los textos en secciones o apartados y volúmenes, y también un criterio cronológico para el orden de presentación entre los textos de un mismo grupo, de manera que el contenido de las obras es o será el siguiente. Primer volumen, textos sobre filosofía, humanismo y Alfonso Reyes. Volumen 2 estará dividido en 2 apartados, México y Nuevo León. Volumen 3 reunirá todos los textos referidos a la universidad. Volumen 4, narrativa, memorias, escritos juveniles, epistolario. El marco temporal de producción y publicación de los textos de Raúl Rangel Frías abarcó un largo periodo de más de 60 años que van desde la década de los años 30 a los 90, o más amplio aún si consideramos la fecha de producción de los escritos llamados juveniles, aunque estos fueron recogidos en volumen mucho tiempo después. La edición original de la obra de Raúl Rangel Frías se produjo con las características que fueron comunes al ámbito editorial de Nuevo León durante el siglo XX, un ámbito poco profesionalizado todavía, que hasta las últimas décadas ha comenzado a cambiar. Una buena parte de sus textos aparecieron originalmente en revistas o bien fueron discursos pronunciados en circunstancias muy diversas y con diferente propósito. Muchos de ellos se recogieron en volúmenes antológicos y de hecho varios de sus libros son colecciones de textos, con la particularidad de que algunos de ellos se repiten entre un volumen y otro. De ahí que para la preparación de esta obra optamos por ubicar en cada caso la publicación original o bien cotejamos diferentes versiones con el objeto de fijar un texto que fuera lo más fiel posible a los propósitos identificables del autor. En los casos en que no fue posible consultar la primera publicación de un texto, nos basamos en la versión que nos pareció más cuidada editorialmente. Siempre que pudimos identificar claramente errores tipográficos, de puntuación o de sentido, los corregimos, apoyándonos también en el cotejo entre las varias versiones. En algunos de los textos más antiguos aplicamos los criterios actuales en materia ortográfica, así como en el uso diferenciado de la tipografía para los extranjerismos, expresiones metalingüísticas y demás. También, hay que decirlo, añadimos alguna información, por ejemplo, el lugar y fecha de publicación, cuando se identificó plenamente en las fuentes bibliográficas de su tesis de licenciatura en Derecho, donde las referencias incluidas al pie aparecen incompletas y no se incluye una bibliografía final. Dados los propósitos de difusión de esta obra, no abrumamos a los lectores con notas al pie de página, referencias de intertextualidad o comentarios eruditos sobre temas y autores aludidos. Solo se incluyeron unas pocas notas cuando se consideraron indispensables para la comprensión de un pasaje o para contextualizar las circunstancias en que se escribe o se dice algo.
Para la preparación de estos volúmenes todavía en proceso y de los cuales apenas ha aparecido el primero, contamos con la valiosa colaboración del Fondo Editorial Nuevo León, dependiente del Gobierno del Estado, cuyo equipo de trabajo se encargó con creatividad y profesionalismo del cuidado editorial, el diseño general de la obra y los trabajos de preprensa. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a Carolina Farías, su directora general, a Eduardo Leiva, responsable del magnífico diseño, y a todo el equipo editorial del Fondo. La edición de este primer tomo fue responsabilidad de Pablo García y de quien les habla, y se enriqueció también con las muy valiosas aportaciones y sugerencias de Alfonso Rangel Guerra, quien es el autor del prólogo, de Alejandra Rangel, Francisco Valdés Treviño y Minerva Margarita Villarreal. La Universidad Autónoma de Nuevo León tenía, creo yo, una deuda pendiente con quien fue su ilustre rector en los años heroicos en que nuestra casa de estudios comenzaba, con grandes limitaciones y esperanzas, su vida institucional. Las aportaciones de Rangel Frías a la universidad, al pensamiento y a la cultura de nuestro Estado fueron fundamentales, es decir, el verdadero fundamento para todo lo que vino después. Por ello es que con estas ediciones la universidad salda cabalmente y con creces su deuda con la memoria y legado de este universitario ilustre. Quisiera ahora terminar mi participación compartiéndoles un recuerdo personal. Aunque me dediqué por muchos años a escribir notas, comentarios y reseñas sobre libros de autores nuevoleoneses durante los años 80 y 90, nunca me tocó recibir retroalimentación de los autores sobre mi lectura o interpretación de sus textos. Solo una vez, recuerdo, un domingo por la tarde en que, estando en mi casa, recibí una llamada de un escritor local, entre comillas local. Era don Raúl Rangel Frías, que llamaba para agradecerme un escrito mío aparecido ese día en el suplemento Aquí Vamos del periódico El Porvenir. Agradecía mis palabras inmerecidas, decía don Raúl, sobre una obra que se había ido pergeñando más por el curso de los años que por decisión propia suya de faenas literarias. Algo así me decía don Raúl aquel domingo de 1991, aunque sin duda con palabras mucho más elegantes, con esa manera suya tan especial de hablar que nos hacía a todos repetir aquello de que él fue verdaderamente nuestro primer ateniense nacido en Monterrey. Muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Alfonso Rangel Guerra, director del Centro de Estudios Humanísticos y exrector de esta universidad. Muchas gracias, buenos días, señor rector, miembros de la comunidad universitaria. Para mí es muy emotivo participar en estos actos de homenaje a una figura tan importante para la historia de la Universidad de Nuevo León como es la figura de don Raúl Rangel Frías. Tuve el privilegio de recibir de él muchas enseñanzas y esa generosidad que lo caracterizaba, que entregaba fácilmente la belleza del pensamiento y la estructura verbal con que lo expresaba, y que fue para mí siempre una lección permanente de cordura, de vigilia del espíritu, de presencia constante como acción reveladora de una inteligencia abierta y generosa. Y hoy estamos aquí para la presentación de un libro que es el primero de 4 que recogerán sus textos y sus palabras descritas,
sus palabras dichas sin haberlas escrito antes y que se recogieron al momento de su expresión. Este número 1 del volumen de las obras completas recoge 3 instancias o 3 presencias que son fundamentales en el pensamiento de Raúl Rangel Frías: la filosofía, el humanismo y las palabras dedicadas a la vida y la obra de don Alfonso Reyes. Estas 3 vertientes del pensamiento de Rangel Frías, estas 3 vías de entendimiento son fundamentales para entender el pensamiento de Raúl Rangel Frías. Y me parece que es significativo que este día, ahora que se va a clausurar el año del centenario del natalicio de esta figura primordial de nuestra universidad, es significativo, me parece, y hasta simbólico, que se haga con este libro, con la presentación de este primer volumen, al que seguirán otros 3. Y digo que es simbólico porque evidentemente entregar un libro a la comunidad es abrir la puerta a la lectura y al pensamiento, y esperamos que estas páginas propicien la continua relación de esta comunidad universitaria con uno de sus fundadores fundamentales, que es don Raúl Rangel. Sería muy detallado quizá entrar en los pormenores de cada una de las partes que componen este libro, y que su lectura permitirá que se conozcan palabra por palabra. Pero sí quiero señalar que estas páginas son testimonio de un cuidado editorial muy importante. Yo creo que en el tiempo de sus tareas universitarias y la publicación de aquellas primeras ediciones de sus escritos, como decía el licenciado Humberto Salazar, no fueron testimonios bien cumplidos y bien terminados editorialmente, pero ahora sí podemos enorgullecernos de decir que este primer volumen, tipográficamente, editorialmente, en diseño, en cuidado del texto y en toda la composición que implica un libro impreso, están presentes en este volumen. Y nos felicitamos por ello, porque el autor obviamente lo merece. Y creo que es una herencia que queda abierta para el futuro, para lecturas permanentes y lecturas continuas del pensamiento de Raúl Rangel Frías. Figura tan brillante,
figura tan significativamente valiosa para la historia de la universidad, como lo dijo hace un momento el licenciado Raúl Rangel Hinojosa, da pie para que siga vivo su pensamiento, que es la herencia superior que nos dejó para todos nosotros. Muchas gracias. A continuación, la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa. Muchas gracias. Primero, darle las gracias, señor rector, por todo este apoyo incondicional que ha brindado a este grupo de trabajo durante todo este año para la celebración del centenario de Raúl Rangel Frías. Nunca tuvimos un pero, nunca tuvimos una barrera, siempre estuvieron las puertas abiertas y bueno, creo que además de su voluntad y de su deseo para que esto se hiciera, pues teníamos por ahí puertas muy abiertas, empezando por la ingeniera Mayra, que ahí era la mensajera y era un personaje que para el grupo pues era muy importante porque sabíamos que pues usted estaba presente también a través de Mayra. Entonces, por todo eso, muchas gracias, doctor. Y creo que no lo hemos defraudado del trabajo que se ha hecho. Lo mismo a la doctora María Luisa como directora de la Facultad de Filosofía, que siempre nos recibió en sus salas de juntas, que ahí se hicieron todos los planteamientos, ahí disfrutamos y aprendimos, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, el doctor Alfonso, Humberto, el licenciado Francisco, la maestra Minerva Margarita Villarreal y muchos de los que veo aquí presentes que han estado contribuyendo, como Roberto Ortiz, que ha estado apoyando para el proyecto iconográfico. Este es el primer tomo, como ya se ha dicho aquí, de 4 que se van a tener, donde ahora sí vamos a tener toda la historia de su pensamiento, de sus acciones y de la universidad compilada. Quien quiera ir a consultar o investigar, aquí está todo. Creo que eso va a facilitar muchísimo el trabajo de alguien que entregó su vida por esta universidad, pero que conocemos poco. Y que parte del aprendizaje que hemos tenido es el recibimiento internacional que ha tenido su figura y el recibimiento nacional, tanto en el Colegio de México como el Seminario de Letras Mexicanas, como muchos de los intelectuales que han estado aquí presentes, han dado a saber que conocían a Rangel Frías, si bien no personalmente muchos de ellos, sí algunas de sus obras, y han estado pidiendo estos libros de los cuales les platicamos, sus tomos, y estamos listos para seguir con estas publicaciones hasta podérselas entregar a ustedes. Inclusive se dieron el trabajo ahí el licenciado Francisco Valdés para sacar todos los informes de gobierno, en donde, bueno, pues ya Raúl habló ahorita esta mañana de muchos de los logros universitarios que están plasmados en sus informes de gobierno. Creo que en el último también de los informes de gobierno aparece toda esta información. Yo quisiera, ya una vez dados los agradecimientos que me parecían indispensables, señor rector, muchas gracias. Y bueno, como usted nos ha expresado, podemos seguir y tenemos todavía las puertas abiertas, porque pues en realidad es una misión de la universidad, ¿no? Y creo que Raúl Rangel Frías sigue presente. Estoy de acuerdo con Raúl, mi hermano, que dijo no ha muerto. Pues no, no ha muerto y nos ha traído a nosotros todas apuradas, todas involucradas, todos trabajando en aras pues, de tener aquí su pensamiento. Y yo creo que más que para preponderar su figura es para dar a conocer sus ideas, su preocupación que él tenía por la universidad, por los jóvenes, por el pensamiento, por sociedades más ideales, por utopías que hemos perdido y que creo que esto nos puede ayudar a ir por lo menos recuperando el rumbo, discutiendo, reflexionando entre todos para lograr mejorar la condición humana, que creo que en estos momentos pues, no estamos en el mejor y mejor de los sitios. Y algo se va a observar aquí, una cosa muy breve para leerles del contenido de la obra. Nomás antes quiero, a nombre de la directora de la Capilla Alfonsina, de Minerva Margarita Villarreal, leerles un pequeño poema que mando para hacerse presente como colaboradora de todo este grupo,
porque no iba a poder estar esta mañana, le podía no estar aquí esta mañana, y me pidió que si leía algo especial que había hecho para Raúl Rangel Frías a 101 años de su nacimiento. Dice, Bertolt Brecht habló de los hombres que luchan toda la vida como seres imprescindibles. ¿Qué hacer cuando un hombre imprescindible nos deja? Nadie lo sustituye. Hacedor, constructor del hábitat, edificador en la tierra, de las especulaciones, donde sembraste semillas del espíritu. ¿Desde dónde nos miras? ¿Desde cuál cielo alumbras? Avanzas entre nubes que bañarán este desierto. ¿A dónde van los sueños de tus hijos? ¿A dónde irán los hijos de tus sueños? Raúl Rangel Frías, que tu destino sea pan y luz. Con nosotros, que tu belleza, que fue oídos para cientos de jóvenes, hogar de la palabra, se multiplique y crezca como las flores, que tu estrella intelectual ilumine esta noche del alma. Esta es Minerva, dedicado para Raúl Rangel Frías. Ahora sí es lo mío. La obra literaria, política y sociocultural de Raúl Rangel Frías se realizó aproximadamente de 1929 a 1989. Si bien, como se ha señalado, desde muy joven participó, entonces desde antes del 29 encontramos ya sus escritos juveniles, sus discursos enaltecidos en áreas de la defensa siempre de la universidad. En un periodo de 60 años se da la mayor parte de la obra que ustedes van a encontrar en estos tomos. En ella analiza temas vinculados a los acontecimientos históricos, las ideas filosóficas y sus acciones, el desarrollo cultural vinculado al espíritu del humanismo, la literatura y en especial Alfonso Reyes. El título del primer tomo es Vigilias del Entendimiento. Aluden a la mirada siempre atenta del autor, a un continuo estar despierto, alerta y vigilante, consciente de la época y de los momentos vividos con la inquietud de preguntarse, nombrar las cosas y dar testimonio de su paso por el mundo. Si en algún sitio del pensamiento filosófico encontramos a Raúl Rangel Frías, es en la civilización helenística. Recordemos además que viene de los grupos a su vez influidos por el Ateneo de la Juventud, donde participa también Alfonso Reyes, donde se cuestiona la falta de humanismo después de todo un positivismo, después de toda la presencia de Gabino Barreda en la educación de México. Es la civilización helenística en su interior, en un interior denominado humanismo, que en la cultura griega también se le llamó paideia, un ideal formativo de educación y cultura en torno al hombre, donde podríamos situar y ubicar en materia filosófica a Raúl Rangel Frías. Entre las figuras sobresalientes estarían los primeros poetas y pensadores griegos: Homero, Parménides, Heráclito, Anaxágoras y más tarde Sócrates, como figura heroica de la conciencia moral y de sus cuestionamientos en torno a la verdad, en ese aproximarse crítico del conócete a ti mismo y preguntar por la vida de los hombres. Poco después también aparece en su pensamiento Platón y Aristóteles con sus preguntas por el origen de todas las cosas, por las ideas, por el movimiento, por la vida misma. El humanismo, nos dice Raúl Rangel Frías, atraviesa el Imperio Romano con el aporte de las ideas del cristianismo hasta la Edad Media, que no olvida el legado de la antigüedad. Más tarde, el Renacimiento con el proceso de formación de las lenguas romances, antecedente del nuevo estilo de la poesía de Dante y de Petrarca. Raúl Rangel Frías, cito, en la culminación de este proceso humanístico hay que situar la investigación de la naturaleza, la idea del hombre y de la concepción del universo. A la luz de esta perspectiva, y ya en la época contemporánea, surge el texto, que es uno de los textos que componen este primer volumen, una filosofía adánica. Una filosofía adánica que, por cierto, se publica en 1944 en la revista Cuadernos Americanos, que es una revista de alcance internacional dedicada a la reflexión y al debate sobre problemas de América Latina
fundada en 1942 por un grupo de intelectuales mexicanos y exiliados españoles, entre ellos por Alfonso Reyes. Y fue Alfonso Reyes quien le pide esta colaboración a mi padre para publicársela en Cuadernos Americanos. Estamos hablando de 1944, en el cual transmite la idea del problema de los orígenes del hombre y la desesperanza de nuestro tiempo. Estamos en los 40 y creo que seguimos en la desesperanza de nuestro tiempo. Tesis que viajan a través de un recorrido por la historia del pensamiento desde la antigüedad, Grecia y Roma, la Edad Media y el Renacimiento, hasta el inicio del desarrollo de la ciencia físico-matemática y el planteamiento cartesiano que da origen a la modernidad y más tarde a la Ilustración. Seguir, dice Rangel Frías, cito, la variación del tiempo en los imperceptibles cambios de la sensibilidad del espectador a pasos mansos y silenciosos. A través de la filosofía dánica, el autor responde a la búsqueda del tiempo perdido de la humanidad, estado eterno de inocencia y alegría. Es la caída del hombre fuera de su libertad que debe recuperarse con técnicas intelectuales, mismas que Rangel Frías utiliza para atrapar el movimiento histórico de la conciencia intelectual, comprometida en cada momento con el proceso. Y se pregunta, ¿habrá esperanza para el hombre en la filosofía dánica? Cito, la nostalgia de un mundo de inocencia perdido es una veta melancólica que acompaña la historia del pensamiento desde muy antiguo. Aún antes de que Platón cerrara el círculo eterno entre la preexistencia y la inmortalidad, la melancolía de la existencia y la profunda atracción de la nada inspiraban los ritos órficos y el pensamiento pitagórico. Se trata quizás de ese atavismo de orden superior que llamó Nietzsche a la filosofía. Rangel Frías, en el pensamiento filosófico contemporáneo, otro de sus textos, señala cómo la ciencia principió por ser filosofía y en la actualidad edifica su propio mundo, del cual ha desalojado al hombre sin misericordia. Y cito, ¿es acaso extraño que en estas condiciones se produzca la filosofía existencialista? Un mundo deshabitado, inhospitalario y hasta diabólico debe producir angustia y asco. Hay una cuestión esencial de la conciencia humana, nos dice el autor, y es que el hombre tiene que dar cuenta del hecho de estar en el mundo, hacer el mundo en él, y así pensar filosóficamente. Si Kant pregunta por el conocimiento, Rangel Frías aborda la reflexión antropológica, ¿quién soy yo? Pero más allá de esta problemática, el hombre aborda una pluralidad de cuestiones propias del humano, el saber científico, la expresión estética, la voluntad moral, símbolos bajo los cuales se hace la historia. Pero por encima de estas consideraciones existe el ser alguien, uno mismo, tener conciencia de la presencia del otro y entablar un diálogo entre ente y ser. Cito, el sentido y la esencia recíprocamente implicados de hombre y mundo proceden de esa trama dialógica que se establece entre el ente que tiene su ser expuesto a sí mismo y otro con el que se comunica, del que recibe respuestas y que no obstante guarda siempre inexhaustas reservas del ser. Fin de la cita. Rangel Frías habla del desgarramiento doloroso por la pérdida de la inocencia del hombre, lo cual representa el espíritu filosófico de nuestro tiempo. Pero lejos de rendirse ante la angustia, termina su reflexión diciendo, y cito, vivir es término pero también principio, caída y ascenso, un desequilibrio en tránsito sobre una esperanza. El hombre no está consigo mismo en soledad, cada quien arriesga su suerte en la de todos, comprometiendo su propio destino en los azares de una lucha en que la victoria estará hecha de la misma luz que la fe y el corazón de los combatientes. Fin de la cita. Breves esbozos del pensamiento de quien hace 101 años nació en la ciudad de Monterrey y dedicó su vida a transformar la realidad de su tiempo. Un hombre hecho de humanismo y luz, un maestro de los universitarios a la manera de los griegos atenienses pensantes. Muchas gracias.
A continuación, nos permitimos presentar a ustedes un video que intenta sintetizar nuestros trabajos durante este año del centenario de Raúl Rangel Frías. Me permitiré ir describiendo algunos de ellos. Sí. Iniciamos en enero de 2013 distribuyendo la agenda de la Universidad Autónoma de Nuevo León dedicada al licenciado Raúl Rangel Frías. Tuvimos una guardia de honor hace un año en la Plaza de los Universitarios Ilustres. Nos acompañó la familia de nuestro homenajeado. Ese mismo día presentamos a Cato en edición bilingüe, edición de bolsillo de Cato y otros relatos, y un número especial de la revista Armas y Letras, dedicado a Raúl Rangel Frías. Tuvimos la conferencia magistral de José Varela Ortega, El tiempo de Ortega, el nieto del ilustre Ortega y Gasset. Esto fue en la biblioteca que lleva su nombre, Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías. El doctor Víctor Barrera Enderle, de la Facultad de Filosofía y Letras, impartió el diplomado sobre la obra de Raúl Rangel Frías. En abril 25 tuvimos la conferencia magistral de Jacques Laffay, Aquellos griegos que inventamos y nos inventaron, en la Facultad de Filosofía y Letras. En mayo 23, en la Capilla Alfonsina, tuvimos la conferencia magistral tan emotiva y profunda del doctor Alfonso Rangel Guerra, El pensamiento de Raúl Rangel Frías. El 30 de mayo, en la Capilla Alfonsina, tuvimos la conferencia del maestro Israel Cavazos Garza, Raúl Rangel Frías, en mi recuerdo, llena de anécdotas personales. En agosto 14 iniciamos los diálogos sobre la escuela de verano, esta vez sobre el taller de artes plásticas con Saskia Juárez y Gerardo Cantú, en un comité itinerante que iniciamos en la Facultad de Artes Visuales. En agosto 21 continuamos con los diálogos sobre la escuela de verano, esta vez con el licenciado Francisco Valdés Treviño, la licenciada Alejandra Rangel y el doctor Alfonso Rangel Guerra, en el aula Certuche del Colegio Civil Centro Cultural Universitario. En agosto 22 tuvimos la conferencia magistral del maestro Juan Manuel Rodríguez Tobar, Vigencia de los clásicos
realizada aquí en la Capilla Alfonsina. En septiembre 4, continuando con los diálogos sobre la escuela de verano, esta vez sobre el teatro universitario en tiempos de Rangel Frías, con Julián Guajardo y Rubén González Garza. En septiembre 18 tuvimos la conferencia magistral del doctor Rafael Argullol Murgadas, El humanismo en el siglo XXI, 7 argumentos en defensa de la pasión en tiempos de apatía, evento llevado a cabo aquí en la Capilla Alfonsina. El mismo doctor Rafael Argullol, de septiembre 18 al 20, impartió un seminario Visión, Viaje, Memoria, 3 comentarios al libro Visión desde el fondo del mar, aquí en la Capilla Alfonsina. En noviembre 14, en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvimos la conferencia magistral del maestro Hugo Padilla Chacón, La filosofía en México en el medio siglo XX. En febrero 28, ya de este año, el doctor Hugo Gutiérrez Vega nos presentó Heriberto Frías y Tomochica. El doctor Gutiérrez Vega es Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2013. En marzo 13 tuvimos la conferencia magistral el día de ayer, Poesía y Filosofía, El sueño de Sor Juana, impartida por el doctor Evodio Escalante. Ustedes acaban de ser testigos de la presentación de este primer tomo de las obras completas. Nueve conferencias, 3 diálogos, 2 libros, un diplomado, un seminario, agendas, guardias de honor. Eso habla del trabajo de este comité, pero como decíamos, un año no es suficiente para recorrer y remembrar una vida plena de frutos, y por ello nos quedan en el tintero el resto de las obras completas, una iconografía de la obra de Raúl Rangel Frías y un libro sobre aforismos, y los 6 informes de gobierno también de nuestro homenajeado. Esto no habría sido posible llevar a cabo si no es por el presidente de este comité, que es el doctor Jesús Ansel Rodríguez. Muchas gracias. ¿Mandé? Sí. Sí. Continuamos con el programa y es una entrega de reconocimientos a los miembros del comité organizador del centenario de Raúl Rangel Frías. En primer lugar, vamos a nombrar al licenciado Francisco Valdés Treviño, quien trabajó al lado de nuestro homenajeado. Infatigable y magnífica organizadora, la maestra Mayra Covarrubias Martínez. Voy a nombrar, aunque no esté presente, a la maestra Minerva Margarita Villarreal, directora de la Capilla Alfonsina, que como ya vimos nos hospedó en buena parte de las conferencias.
El licenciado Humberto Salazar Herrera, cuyo conocimiento en cuestiones editoriales y de la obra de Raúl Rangel Frías facilitó nuestros procesos. Estimado, erudito e infatigable difusor de la obra de Raúl Rangel Frías, el doctor Alfonso Rangel Guerra. Inteligente y perseverante, heredera intelectual de Raúl Rangel Frías, la licenciada Alejandra Rangel Hinojosa. Bueno, y sigo yo. Y bueno, les pido otro aplauso para quien no tiene pero tiene el doctor. Pues bien, vamos iniciando la clausura y por supuesto esperamos el mensaje del doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de esta universidad. Pues muy buenos días todavía. Hoy concluimos un trabajo muy completo. Es un año intenso donde la universidad participó en su 80º aniversario y dentro de ese trabajo que se realizó durante el año, que fue muy, pero muy intenso, así lo pongo con esa palabra, con todos los eventos, uno emblemático es el reconocimiento de don Raúl Rangel Frías dentro de ese marco del centenario de su natalicio. Y para tal trabajo y para tal producción tan importante de diferentes eventos, se organizó un comité, el cual ya recibió hace un momento los reconocimientos y al cual le quiero agradecer, pues sobre todo el haber llevado paso a paso cada uno de los temas, con todo lo que esto significa, porque fue un trabajo intenso de ustedes, los invitados nacionales, extranjeros, las conferencias, los seminarios, los talleres, la parte editorial, que la revisión es tan exhaustiva, que bueno, ahora se traduce, como el día de hoy, en entregar este primer tomo de obras completas de don Raúl Rangel Frías. Yo quiero felicitarlos y sobre todo a la universidad porque nos da la oportunidad a nosotros de tener una universidad que recuerda, una universidad que reconoce, una universidad que tiene en el humanismo un valor fundamental. Yo siempre hablo que la universidad tiene un genoma especial, soy médico y siempre hablo esa palabra, genoma. Pero ese genoma que tiene la universidad se llama humanismo, de ahí nace todo. Si no tuviéramos ese sentido social a través de esa secuencia lógica del genoma, no pudiéramos tener todo lo que hace grande a la institución. La cultura, la educación básica que damos en todos los niveles, la educación especializada que damos en todos los niveles, el deporte, la parte de valores, la vinculación social, la responsabilidad social. ¿De dónde parte? Pues del humanismo. Y en el sentido estricto, yo creo que hoy la universidad trasciende, porque esa función sustantiva viene de origen, viene de su formación. Y para que eso se multiplique y crezca, pues tiene que haber siempre personajes, tiene que haber aquellos que trabajan intensamente con el pensamiento creativo para que esto se multiplique y esto pueda tener al final lo que queremos, la formación de seres humanos, hombres y mujeres que tengan capacidad de cambio, pero que tengan formación. Y don Raúl Rangel, y aquí me acompaña la familia, a quien agradezco también la presencia a través de Raúl,
quien además es nuestro presidente de la fundación, muchas gracias que nos acompañas, Alejandra, también su esposo que nos acompaña, Elena que también nos acompaña, sí es verdad, muchas gracias que nos acompaña, y sobre todo a todo el equipo de toda la universidad aquí presente, a los rectores que están aquí presentes, que también viven intensamente, a la Junta de Gobierno, sindicato, profesores, a la Facultad de Filosofía y Letras, que ha sido un puente importante para este trabajo. Y hablar de Rangel Frías, pues es hablar de un personaje vivo de la institución. Hace un momento que escuchaba aquí a Raúl mencionar a su padre, pero al personaje, al universitario, lo mencionaba él vive, está vivo. Y ese pensamiento vivo de día a día nos permite tener a una institución con esa flama de la verdad viva, porque esa es la universidad. Raúl Rangel desde muy joven incursionó en lo que él quería, el humanismo, desde los 16, 17 años. Y como ya lo mencionó Alejandra hace un momento, mencionó las diferentes etapas de su vida filosófica, pero en todos ellos el sentido propio de la filosofía fue el humanismo, el sentir y tener un sentido de la vida, que es lo que él siempre mencionaba. En ese pasar del tiempo, él en su etapa formativa profesional también formó parte de esas actividades juveniles que como joven tienen inquietudes y que a nuestra universidad le fue bien, porque gracias a esa inquietud de juventud logró, junto con José Alvarado y Juan Manuel Elizondo, iniciar una cruzada importante para que se consolidara y se construyera o se iniciara en ese momento la Universidad de Nuevo León, en ese voto que le pidieron a Alfonso Reyes, voto por la Universidad del Norte, que fue y es una parte importante de nuestra historia. Pero también en esa época tan difícil de un país y de una ciudad convulsiva, Raúl Rangel como joven defendió a la universidad. La universidad entró en una crisis social muy importante cuando nace, que casi se muere inmediata por situaciones externas, naturales, que el gobierno o los gobiernos hacían de una actividad directa a la universidad, dándole una ideología que la universidad no debería de tener, porque la universidad es universal. Y Raúl Rangel lo tomó como tal, y Raúl Rangel en esa época defendió a la universidad. Defendió a la universidad, defendió la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, y a través de ese trabajo tan importante, durante esas épocas en que la universidad estuvo en crisis, pues él, su pensamiento, su forma de hacer, su sentido humano de la vida, le dio esa etapa importante de su formación. Y él participa en sus inicios en la universidad con un departamento, el Departamento de Acción Social, que ahora sería el de Responsabilidad Social. Estamos hablando de 1943, y luego en 1944 crea la revista Armas y Letras como un estado de expresión muy importante. Y esa formación de él ideológica de defensa de la universidad y del sentido humano le dio a la institución que nacía en ese tiempo una visión de futuro. Y esa visión de futuro de Raúl Rangel es la que tenemos ahora, pasando él por las etapas de gobernador, donde también él desarrolló un trabajo destacado. Él logró como gobernador hacer cambios importantes en la ciudad, la parte urbanística, la parte de electrificación, la parte de carreteras, forma muy importante, pero lo más que a nosotros le debemos es ciudad universitaria, la consolidación de ese sueño de tener una ciudad universitaria y de consolidar la universidad. Pero aún así, durante su trabajo formativo, donde logra consolidar a la Facultad de Filosofía y Letras, donde le dio a la universidad un proceso importante, nunca perdió la parte humanística, la parte esencial de la vida, lo repito, que es la formación de seres humanos, como son los hombres y mujeres profesionales que hoy generamos, con un sentido real hacia la sociedad. Y eso se llama responsabilidad social. Ahora lo retomamos.
Yo creo que a 81 años de distancia y ahora en el 101 natalicio de su natalicio conmemorativo, yo creo que todos nos sentimos orgullosos de contar con universitarios como Raúl Rangel, que trascienden porque dejan un legado permanente, un legado que hay que potenciar, recuperar y transmitir. Y hoy el comité organizador de estos trabajos pues se dio a la tarea y vamos a tener la oportunidad de tener esa obra completa, comenzando el día de hoy con un primer tomo. Vamos por los otros 3 para completar los 4, y yo creo que con esto pues vamos a dejar como universidad una historia viva de lectura, una historia viva de información que nos permita transmitirla a las generaciones de cómo los pensamientos y los sueños se hacen realidades, y las realidades son hoy Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo creo que si estuviera aquí presente, y siempre menciono cualquiera de nuestros universitarios ilustres, se sentiría orgulloso de lo que hoy es la universidad, lo que la universidad presumimos hoy de la universidad. Es una universidad que está acorde a los cambios, es una universidad que se está transformando, pero una universidad que no ha perdido su genoma humano, su genoma propio del humano, que es el humanismo, porque eso no lo podemos perder, que ese es el sentido de una institución de educación superior. Y en esto creo que el legado más importante es ese, tener la oportunidad de compartir, de transmitir, de valorar y de sobre todo de hacer grande a esta gran institución. Lo digo así porque me siento de orgullo hoy representándola como rector, porque en cualquier foro donde yo voy y lo presento a la universidad, se le respeta, y se le respeta por lo que somos, una universidad que está acorde a los tiempos, una universidad que transforma, una universidad que es factor social. Hoy la universidad está viva, y está viva gracias también a don Raúl Rangel Frías. Yo quisiera felicitar al comité organizador, cuentan con mi apoyo para seguir adelante. Alejandra es muy puntual, ya la conocemos, y también agradecer a Mayra la oportunidad, a Mayra Covarrubias. Yo también lo hago público porque ella ha sido el enlace para poder realizar todos estos trabajos en forma completa y de calidad. Entonces seguiremos trabajando para completar el resto del trabajo. A don Alfonso también, muchas gracias, también aquí está, que nos ha apoyado enormemente. A Humberto, pues no se diga, también activo como es en todo esto, y seguiremos trabajando en los proyectos. Y si me lo permiten, nos pondríamos de pie para hacerlo oficial. Hoy, 14 de marzo del 2014, siendo las 11:50, aquí en la Capilla Alfonsina de nuestra universidad, concluimos los trabajos de un año intenso, de las obras completas de don Raúl Rangel Frías en este marco importante del centenario de su natalicio. Honor a quien honor merece, y que viva don Raúl Rangel. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su presencia a este evento y les invitamos a un ambigú en la parte trasera de este vestíbulo, por favor. Y recogen su libro al salir y esperen los otros 3. Okay. Gracias.